Durante el siglo XVIII y XIX, Europa atravesaba una época de transformaciones profundas. Monarquías aún poderosas, revoluciones, nuevas filosofías, pero sobre todo una sociedad dividida entre el lujo de las cortes y la dureza del trabajo popular. El arte comenzó a reflejar este contraste y entonces se convirtió en una herramienta de expresión frente a todo este cambio, dejando así de ser solamente ornamento para palacios y se convirtió en una especie de espejo para el alma colectiva. A veces celebraba la belleza, otras veces denunciaba la injusticia o trataba de anhelar la libertad, pero siempre reveló algo esencial del espíritu en su tiempo. De hecho, fue justo en este periodo cuando el arte comenzó a narrar movimientos del mundo, las luchas del pueblo, los avances de la razón, y es así como deja solamente de ser un símbolo de poder a convertirse en un testimonio de la humanidad. Por eso es que hoy les vamos a narrar un poco sobre 4 corrientes artísticas muy importantes durante esta época: el rococó, el neoclasicismo, el romanticismo y el realismo. En el siglo XVIII la monarquía todavía conservaba el poder y el arte estaba a la voluntad de la aristocracia. En esta época el arte no solamente decoraba paredes, también representaba el gusto de la riqueza y el estilo de vida también de la clase alta. Es aquí donde todo se vuelve como ligero, como elegante, sensual. Sobre todo comienzan a llenarlo como de colores pastel, como si toda esa luz y paz tratara de esconder la dura realidad. De hecho, recordemos que uno de los personajes más emblemáticos de todo esto es María Antonieta. Justo estaba viviendo una crisis tanto interna como con el pueblo. Este movimiento artístico se desarrolla aproximadamente en 1730 y 1770. Surge como una evolución y reacción al barroco, justamente alejándose como todo esto de la solemnidad, de la religión, del dramatismo, que es precisamente lo que se enfoca en estos. Durante el reinado de Luis XV, la aristocracia buscaba un arte que no solamente representara como la gloria y el poder, sino también los placeres de la vida cotidiana, como el amor, la naturaleza, la sensualidad, la belleza. Y justo este cambio refleja una época en donde la nobleza vivía en exceso, despreocupados del pueblo, de todo lo que estaban viviendo, y esto hace justo el estallido de la Revolución Francesa. Mientras la burguesía comenzaba a crecer, el rococó seguía celebrando a la nobleza y a toda esta vida de lujos que se daban. Este arte se caracteriza, como ya dije, de todos sus colores como muy suaves, por representar el amor, la mitología, la naturaleza. Y todas las estructuras tenían un exceso decorativo, pero sin sentirse saturado o pesado. Las pinturas eran brillantes, demasiado detalladas y con un juego de luces muy suave. Una de las obras más recordadas es El Columpio, de Jean Honoré Fragonard. Esta obra fue encargada por un noble francés que le pidió al pintor que reflejara a su amante balanceándose en el columpio mientras él la miraba desde abajo, con el vestido levantado. Esto era muy escandaloso para su época, ya que la obra retrataba el erotismo de forma muy escondida. La mujer lanza su zapato al aire mientras un hombre en los arbustos la observa y se sugiere que debajo del vestido no lleva ropa interior. Otra obra muy conocida es La Toilette de Venus de François Boucher. Estoy esforzándome mucho para pronunciar esto. Aunque la pintura representa a Venus, la diosa de la belleza, en realidad está inspirada en Madame de Pompadour, la famosa amante del rey Luis XV. Boucher pintó a Venus con rasgos parecidos a lo de ella para representar un poco el ideal femenino en esa época, blanca, suave, delicada y sensual. Esta obra no solamente era decorativa, también era un poco política, porque representaba el poder del amante dentro de la corte. En la arquitectura y los espacios alrededor se decoraba principalmente con muchas flores, plantas y con precisamente colores muy fríos y pálidos, como blanco o azul. También se decoraba muchísimo con dorado, pero como pequeños detalles para hacerlo resaltar. La moda de esta época también se reflejaba mucho en el rococó.
con vestidos grandes, llenos de encaje, de lazos en todos lados y con un corset súper apretado. Las pelucas extremadamente grandes, el maquillaje blanco, los lunares postizos y joyería un poco delicada. Ya con todo esto, supongo que se pueden dar una idea en las condiciones en las que vivía la alta nobleza de ese entonces. Una vida sencilla no era, ya quisiera yo. El neoclasicismo es un movimiento artístico y cultural que se desarrolla aproximadamente entre 1750 y 1830, tanto en Europa como en América. Surge en un periodo de grandes transformaciones ideológicas, donde la Ilustración promovía el uso de la razón, el pensamiento crítico y la búsqueda de modelos ideales inspirados en la antigüedad clásica. Los descubrimientos arqueológicos de Pompeya y Herculano a mediados del siglo XVIII despertaron un renovado interés por las culturas de Grecia y Roma. Estas excavaciones revelaron el arte, la arquitectura y la vida cotidiana de los antiguos, reforzando la idea de que el clasicismo era un modelo de perfección. Por otro lado, la Revolución Francesa y los cambios políticos posteriores introdujeron nuevos valores a la virtud cívica. El sacrificio personal, el heroísmo y el sentido del deber se reflejaron intensamente en las manifestaciones artísticas de la época. El arte no solo debía ser bello, sino que también tenía que enseñar y transmitir ideas morales. Unas características del neoclasismo era la claridad de las formas y el predominio de las líneas firmes y definidas, la composición ordenada, equilibrada y armónica, la inspiración en los temas históricos, mitológicos o patrióticos, la exaltación de valores, la disciplina, el honor, el compromiso social, entre muchas otras. El romanticismo surgió a finales del siglo XVIII hasta el siglo XIX, aproximadamente de 1790 a 1850. Fue una reacción contra la rigidez del neoclasismo y el racionalismo de la Ilustración. Exaltaba las emociones, la imaginación y la individualidad. Este se desarrolló en un contexto de crisis social, como lo era la Revolución Francesa, la Revolución Industrial y el crecimiento del nacionalismo. El romanticismo no solo era un movimiento artístico, sino que también tuvo un gran impacto en política, en filosofía y en general. En la literatura se valoraba la libertad en general, la expresionalidad, y se explotaban temas como el amor, la naturaleza, la historia e incluso el mito. El romanticismo presentó un rechazo contra la Ilustración y el neoclasismo, ya que buscaba una mayor expresión de la subjetividad. Este priorizó los sentimientos, las emociones y la experiencia personal por encima de cualquier otra. El interés por la naturaleza se convirtió en un tema central, visto como una fuente de belleza e inspiración, así también como su interés por lo exótico, lo medieval, lo sobrenatural e incluso lo gótico. Si hablamos de obras representativas, en pintura tenemos el 3 de mayo de 1808 de Francisco de Goya. Es un óleo sobre lienzo y es una ejecución de civiles españoles. Tenemos La libertad guiando al pueblo de Eugene Delacroix. También es un óleo sobre lienzo y trata sobre la celebración del levantamiento popular. Más tarde, con la revolución industrial avanzando, llega el realismo. Aquí, el arte se convierte en un testigo social. Ya no se idealiza ni se embellece para nada. Aquí se muestra la vida tal y como es. Los trabajadores, los campesinos, los viajes en tren, la injusticia. Todo lo que literalmente antes se ignoraba, ahora tiene lugar en un lienzo. El realismo surge en Francia a mediados del siglo XIX, alrededor de 1848. Se presenta como una reacción directa tanto como para el sentimentalismo del romanticismo, así como para la idealización del neoclasicismo. La Revolución Industrial y la Revolución de 1848 fueron grandes influencias en este movimiento. La burguesía comenzaba a dominar las ciudades. Sin embargo, la vida diaria del proletario era muy dura. En este movimiento, aunque no tenemos como personajes célebres que sean distintivos de, porque precisamente este movimiento se centraba en no idealizar a la clase alta, tenemos al famoso pintor Gustave Courbet, que seguramente lo conocen por esta pintura, El Desesperado. Aquí se muestra con una expresión extremadamente dramática, con los ojos abiertos y llenos de desesperación. Aunque Gustave se centraría después en el realismo, esta pintura tiene un toque teatral y un poco romántico. Es como si literalmente dijera, prepárense
que aquí vengo yo a evolucionar el arte. Una de sus pinturas en realismo es El entierro en Ornans. Esta pintura fue polémica porque Gustave decidió representar un funeral rural en una escala enorme, cosa que solamente se hacía para cosas históricas o religiosas. Esto es algo curioso porque la sociedad está viviendo cosas muy difíciles, pero claro, hay que quejarnos porque alguien pintó un funeral en una escala de 3 metros. Me ofende que le estén dando importancia a la gente común. La moda en el realismo se representaba mucho durante la clase media de ese entonces, con colores un poco opacos, oscuros, tierrosos y con ropa un poco más funcional que estética. El teatro realista cobró fuerza con autores como Henrik Ibsen, tratando temas como desigualdad, los derechos de las mujeres y problemas familiares. Una de sus obras lleva como título Casa de Muñecas, que de hecho es uno de los más importantes dentro del realismo, en donde nos presenta temas como los roles de género. Sigue a Nora Helmer, una mujer aparentemente feliz, casada y con hijos. En la historia también nos cuentan cómo ella falsificó la firma de su esposo para salvar la vida y aún así, dentro de su casa es tratada como una muñeca, sin voz ni voto. Después de todo esto, ella decide dejar a su esposa y a sus hijos para poder encontrarse a sí misma, cosa que causó mucha controversia porque ¿cómo una mujer se iba a atrever a cuestionar el matrimonio y la maternidad, que es para lo que existes? Por lo que la gente de 1879 estaba horrorizada, pero a la vez fascinada. Cuando comenzó a finalizar el realismo, también influyó en otros movimientos como es el impresionismo. Imagínense cómo después de una vida llena de mitología y de héroes, el arte nos empieza a mostrar gente real con problemas reales y a mostrarnos también la belleza de la vida cotidiana. Como conclusión, podemos ver que a lo largo del tiempo, tanto el rococó como el neoclasicismo, el romanticismo y el realismo muestran esta evolución en el arte, cómo el arte responde y se adapta a los cambios sociales y emocionales que tenemos. Cada movimiento fue una reacción al anterior. El arte es algo constante, algo que cambia, algo que no se estanca, y podemos verlo específicamente en todos estos periodos.